Bien. Cerrando quizás lo que llamaría preguntas más generales, Maxi dice, Jorge, todas las informaciones señalan que como resultado de la pandemia, el mundo va a una crisis que va a superar a la de los años 30. ¿Cómo ves esta realidad y cuáles son las alternativas de los capitalistas y cómo la podemos aprovechar los trabajadores? Bueno, es una pregunta compleja, muy buena, es oportuna, tiene que ver con esto, es compleja. Por ejemplo, en los debates que hay entre los capitalistas sobre esta crisis, hay algo interesante, porque son figuras de alto copete del capitalismo, hay algo interesante que es lo siguiente, ellos discuten, ¿vamos a tener vacuna o no vamos a tener vacuna? Porque, como ustedes habrán visto, Trump, por ejemplo, cree que la vacuna ya está. Y entonces dice, bueno, con la vacuna se terminó todo. El presidente del Banco Central norteamericano cree que la vacuna va a estar dentro de un año y medio. Y hay una declaración del primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña, en que él dice que no cree que haya vacuna nunca. Obviamente, como el hombre no es médico, la idea de que no va a haber vacuna nunca, ¿quién se la sopló? Se la sopló el Consejo de Expertos de Gran Bretaña, que sabrán por qué lo dice. Por ejemplo, no hay vacuna contra el SIDA. Las personas que tienen HIV tienen que tomar retrovirales. Es decir, no se curan, pero no se mueren. O dicho en forma más amable, no se curan, pero siguen una vida normal. Bueno, no conozco cuán normal, pero digamos, continúan con su vida. Hay que ver cómo cada uno asimila una circunstancia de ese tipo. Entonces podría haber curas, pero no vacunas. Hay distintas posibilidades. Ahora, la trampa en todo esto es que el COVID-19 detonó una crisis que ya estaba en desarrollo. Porque efectivamente los mercados financieros estaban al punto de un quiebre. ¿Por qué estaban al punto de quiebre? Porque el nivel de endeudamiento de las empresas y de los países era altísimo y no podía ser satisfecho por la tasa de explotación de los trabajadores. Por ejemplo, la productividad en el mundo estaba retrocediendo. No digo cayendo, sino cada vez creciendo menos. ¿Me escuchan? ¿Hola? Hola. Sí, Jorge, se te escucha, perfecto. No, porque apareció acá un mensaje. Sí, alguien compartió la pantalla para los compañeros que no se pudieron activar el audio. Ah, bien, ya vi. Sigamos, sí. Bueno, sigamos. Entonces, esta crisis era ya estaba anunciada. Por eso muchos se han colgado después de la pandemia para esconder un rescate capitalista de los bancos centrales de los estados que de otro modo también iban a tener que tener. Por ejemplo, una empresa como Boeing, luego del desastre aéreo, varios desastres aéreos por fallas en el sistema informático de sus aviones, bueno, ya está prácticamente en la quiebra Boeing. Probablemente la intente rescatar este mismo fondo financiero que está negociando con Argentina, el BlackRock. Bueno, eso se comenta. Entonces, vamos a tener una serie de alternativas. Ahora, no hace falta que termine esto para saber una cosa, que vamos
a una guerra comercial y económica brutal, que ya se está desarrollando plenamente debajo de la pandemia, o bajo el alero de la pandemia. Porque los ataques reiterados de Trump a China no son solamente publicitarios o exclusivamente dirigidos a alimentar el espíritu nacionalista cuando va a haber elecciones en noviembre de Estados Unidos. Está apretando mucho las clavijas y las está apretando en cuestiones muy sensibles para China. Hay algunas de ellas en que ambos han establecido una suerte de pacto de no tocarse ahí, porque si se tocan ahí va a haber guerra. Por ejemplo, toda la tecnología que está haciendo China depende de chips o superconductores de empresas que no son chinas. Son norteamericanas, algunas europeas. ¿Por qué China no tiene superconductores? Porque Estados Unidos vetó que China tuviera autonomía en ese aspecto y se comprometió con China a apoyar su desarrollo tecnológico con superconductores, chips norteamericanos. Y ahora está faltando a la palabra Trump y está prohibiendo todos estas autopartes, estos componentes de teléfonos de alta complejidad, 5G, etc. Y si China, frente al boicot norteamericano, se pusiera a producir, como es capaz de hacerlo, superconductores, esto llevaría a una guerra. Ya ocurrió en la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña dominaba los mares y Alemania empezó a construir una flota propia. Inglaterra le fijó un tonelaje de naves que podía construir. Y la guerra estalló cuando Alemania decidió superar el tonelaje naval que había pactado con Inglaterra. Era una lucha por el monopolio del comercio mundial. Ese problema naval en la Primera Guerra acá está representado por la lucha esta tecnológica y la prohibición de que China alcance una independencia tecnológica en el punto más sensible de todo el sistema tecnológico, que son los superconductores. Entonces el mundo, no me olvidé de la pregunta, no se crea que me puse a contar todo esto sin relación con la pregunta. El mundo va a una crisis política mundial y guerras indudable. Ahora, acá no se trata de aprovechar nada, porque los revolucionarios o los marxistas no nos caracterizamos por decir, en tales condiciones no se puede hacer nada y en tales condiciones se puede hacer de todo. No. La clase obrera se tiene que capacitar para intervenir en forma adecuada en todas las instancias, crecer y fortalecerse como clase y estar a la altura de los desafíos. Si uno no ha logrado ese desarrollo en medio de una crisis mundial muy severa, en lugar de victoria les puede tener grandes derrotas. Aquí se entiende por qué nosotros hemos trabajado tanto el sistema de la catástrofe capitalista. Porque hay que advertirlo a tiempo para capacitar y concientizar sobre esto. Ahora viene la izquierda y dice que estamos locos, que somos catastrofistas. Es decir, el que espera una catástrofe para adoptar una posición catastrofista, es decir, vinculada a la catástrofe, llegó tarde. Llegó tarde. Esto no es hacer, como se dice, una tortilla de huevos. Prenderse ahí el horno, etcétera, un aceite adecuado. No, no. Esto tiene que ser un trabajo político. Entonces, esto es lo que está abierto. Y hoy lo que hay que decirle a la humanidad es lo que dijo esta mujer chilena del barrio de los suburbios de Santiago.
cuando un virus ataca a la clase que vos explotás, en lugar de utilizar todos los recursos que fuiste acumulando en la historia para rescatar a esa clase que vos explotás del virus, vos hundís a esa clase con el virus. Es decir, colocás a esa clase frente a un desafío sistémico. Hay que derribar el capitalismo.